entre dos álamos, que conserva de su primera fábrica una portada románica. El grueso de la construcción es del siglo XIV, como la portada con arquivoltas de medio punto que ofrece la imagen tradicional de la Plaza de España, junto con las torres del campanario levantadas en el siglo XVIII. Destaca en su interior su ábside abovedado de estilo gótico, así como su retablo mayor y su coro, del siglo XVI, superviviente de un terrible incendio que a finales del XIX, justo cuando se estaba construyendo la vía férrea, destruyó el artesanado de madera del templo del siglo XIV, las tablas de Luis Morales en el retablo mayor y el órgano. También destaca el conjunto que forma la ermita del Cordero y el verraco prerromano. La ermita es de una sola nave y planta rectangular. Destaca su gran atrio con arcos de medio punto. Junto al templo, el verraco de granito, recuerdo de los pobladores prerromanos, conocido popularmente como el Burro de San Antonio. La vía férrea describe una nueva pendiente y sube hasta llegar a la estación de Lumbrales. Lumbrales era, en el momento de construirse la vía, una de las localidades más importantes de todo el recorrido, una condición que quedó reconocida en una de las estaciones de más entidad antes de llegar a la Cegenera. Situada en el kilómetro 44,5 desde la salida de la vía en la fuente de San Esteban, se encuentra ya a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar y cuenta con el tradicional edificio de viajeros según la tipología habitual, además de un muelle cubierto y un muelle descubierto. Contaba también con una casilla y un huerto que aún mantiene vivo el recuerdo de lo que fue y lo que supuso para la vía. La estación es exactamente como la ves, ¿eh? No creas tú que ha cambiado nada, lo único que un caserón había aquí grande para la paquetería, que era de madera, y lo tiraron ahora 16, 17 años, que lo compraría alguno y le vendieron la madera y eso. Pero vamos, la estación no ha cambiado absolutamente nada. La casilla está allá abajo, la estación hay aquí, y luego hicieron una casetita aquí, un poquito más a este lado, que ahora si vamos un poquito más abajo la vemos, que era para... Esta me parece que la hicieron para el capataz de Vía y Obras, y era donde me tenían, pero nada más. Pero en sí es la misma estructura que tenía. La peculiaridad que tiene esta línea era antes era el traer a la gente del País Vasco para aquí, que iban y venían. Y yo me acuerdo de pequeñito, que tenía 8 o 9 años, esto era un paseo, ¿eh? Venir aquí a esta estación y verla cualquier día de la semana, hasta que venía el mes de agosto, te tirabas media hora viendo pasar la gente para el pueblo. Se venían por aquí por la Rodera de las Tornijas, que es un camino que va aquí, atraviesa la carretera, y luego lo que es el paso de la estación. Había un taxista que se llamaba Ramón, eso era una maravilla ver eso. Una furgoneta negra con las maletas hasta acá arriba y llena de gente. No sabías ni por dónde salía la gente. Otra de las peculiaridades de este entorno es que cuenta con un paso superior para evitar el cruce de la vía con la carretera de acceso a Lumbrales. Curiosamente, en el pueblo se conoce el puente como el paso a nivel. Y yo de lo que me acuerdo es de cuando hicieron aquí este paso a nivel, cuando lo inauguraron, que entonces se pasaba a ras de tierra, y cuando lo inauguraron, parecía aquello un mundo.
Lumbrales es una antigua población que hunde sus raíces en plena edad del hierro, aunque hay vestigios aún anteriores. Parece que su nombre responde a una derivación etimológica de la palabra limes, es decir, límite. El actual núcleo procede de la repoblación tras la Reconquista. En toda la zona prosperó una importante presencia de la Orden Templaria y en el siglo XIII pertenecía al abad de la Orden del Temple. Cuando cayeron los templarios pasó a depender del obispo de Ciudad Rodrigo. Su historia reciente se ha visto marcada por la vía. De hecho, Alfonso XIII nombró primer conde de Lumbrales al cónsul en Oporto, Ricardo Pinto da Costa, como reconocimiento a su implicación en la llegada de la línea férrea entre Boadilla y Barca a la población. De su pasado da fe su centro arqueológico, ubicado en una bellamente recuperada torre del reloj, campanario del municipio y cárcel en un tiempo. De hecho, es en las antiguas celdas donde se exponen innumerables piezas arqueológicas recogidas en las proximidades del Castro de las Marchanas y en otros yacimientos arqueológicos. En la planta de arriba el visitante puede sorprenderse con más hallazgos del Castro de las Marchanas, además de unas impresionantes vistas de toda la comarca. Es el Castro de las Marchanas, sin duda uno de los atractivos culturales más importantes que quedan en las proximidades de la vía. Punto de enlace con este impresionante conjunto es uno de los muy frecuentes barracos betones que se conservan salteados por la zona. El Burro de la Barrera mide 1,30 m y ocupa un lugar privilegiado en la avenida principal de Lumbrales. El castro es uno de los restos prerromanos más importantes de todo el oeste peninsular. Es una fortificación betona de gran extensión, más de 5 hectáreas y hunde sus raíces en el siglo V a.C., aunque probablemente la zona ya estuviera habitada mucho antes. Aprovecha el paso del río Camaces, que le sirve de barrera natural en la mitad de su perímetro. En el resto se levantaron grandes fortificaciones con forma talúdica y de hasta 3 metros de altura. Para su construcción se empleó roca superficial arrancada del terreno, encajada sin cimentación, con piedras trabadas en seco. La muralla la conforman 2 paramentos, uno interior y otro exterior que se rellena con sillarejo. Entre un punto y otro de la muralla se alcanza un grosor que oscila entre los 3 metros y los 8 en las zonas en las que las condiciones del terreno hacían más frágil el castro. Bien colocada de piedras exteriores, como lo podéis ver perfectamente, otra en la parte interna y en el medio pues era rellenar de cascajo, de piedras sin colocar o mucho más menudas, pero enteraros o observar perfectamente estas piedras que condicionan este paramento de fuera. Mirad qué piedras hay ahí, no te creáis que es nada de fácil de que se vengan abajo. Pero claro, estas piedras no se pueden llevar durante 5 metros o 6 o 10 de anchura. Y entonces, al otro lado de la muralla interno, habría unas piedras igualmente colocadas, posiblemente sin talud, que no hacía falta, para que no se cayeran, pero en el medio lo rellenaban de este cascajo, de esta piedra. Y este es una curiosidad. Han dejado el hueco ahí precisamente para que lo veamos. El asiento, que también se puede ver, está calzado sobre la roca, ¿eh? Aquí no hay obra de cimiento.
El indudable interés del castro queda reforzado también por la presencia de restos arqueológicos de 3 etapas sucesivas. A la primera fortificación del siglo V a.C. se suma la presencia de algunos objetos de cerámica a torno que reflejan el intercambio cultural con los pueblos celtas del norte a partir del siglo III a.C. Sin embargo, la reciente restauración y excavación realizada en la zona con el apoyo de la Fundación Patrimonio Histórico ha permitido redescubrir la segunda gran puerta de acceso al recinto, donde quedan más que patente las huellas de la presencia romana. Grandes sillares que han aparecido reflejando la adaptación de una puerta de embudo demasiado amplia para las necesidades de la época. Unos restos que se suman a las ruinas del edificio público que se encuentra en el centro del castro, probablemente construido en el siglo III, y una necrópolis usada en los últimos años del recinto en el siglo I. El Castro de las Merchanas se conoce desde principios del siglo XX, desde el 1904 aproximadamente, que estuvo Gómez Moreno por aquí, que lo catalogó. Luego, hasta el año 30 y tantos, no vino el padre Morán. Recorrió, tienen foso y tenemos fotos de él encima de la muralla con Obermayer, y luego en el año 55, 56, 57 creo, en la Universidad de Salamanca, a través del señor Maluquer de Motes, que era catedrático entonces, hizo unas campañas de excavación centradas fundamentalmente en la necrópolis tardía que está ahí hacia el oeste y en esa zona llana que tenemos ahí, donde descubrió un par de viviendas. Desde el siglo V a.C. es el amurallamiento. Seguramente las raíces del castro son anteriores, pero cuando llegó la hora de amurallarse en esa expansión de los vaceos hacia los betones, pues fue en el siglo V. Estas murallas están, y pervive como poco, hasta el siglo V después. Lo que estamos hablando de un habitáculo de 1000 años, que es bastante. Como mínimo hasta la invasión visigoda. Como mínimo hasta la invasión visigoda. El señor Blázquez y el señor Tobar, en un libro de la Hispania romana, pues dice que acabaron en el año 400 y algo con motivo de las invasiones de los suevos. Un castro declarado bien de interés cultural en junio de 1931 y que también conserva una segunda puerta de acceso en la parte norte. Un largo recorrido que dificultaba cualquier ataque, más teniendo en cuenta que a la fuerza debía hacerse a pie y en grupos disgregados ante la presencia de un amplio campo de piedras hincadas. Es el momento de volver a la vía y dejar atrás Lumbrales. La siguiente estación es la de Hinojosa del Duero. Hasta llegar a ella, el tren recorre una superficie llana y sin grandes desniveles. La estación de Hinojosa, situada en el kilómetro 52,5 desde la Fuente de San Esteban, presenta la tipología ya de sobra conocida en esta vía. Ocupa una extensión en línea recta de 1000 metros y está dotada de andén, un muelle de carga al descubierto junto al habitual edificio de viajeros que presenta un similar estado de ruina al de otros que hemos conocido en el camino. La estación también cuenta con un pozo propio en la trasera de este edificio. Hinojosa es una de las poblaciones más importantes de la comarca del Abadengo y ya en el Parque Natural de las Arribes del Duero. El término municipal acoge una amplia variedad de restos romanos recogidos en su museo etnográfico. 16 estelas romanas que comparten protagonismo en este espacio con una reproducción de la conocida pintura rupestre de la Malgarrida y con fotos de la vida cotidiana de la villa. Uno de los mayores puntos de interés de la localidad se encuentra en el Teso de San Pedro, lugar donde se encuentra la ermita del Santo Cristo de la Misericordia, edificada en el siglo XII y que alberga una de las imágenes de más devoción de toda la comarca.
Su portada presenta una pureza de líneas de gran belleza, con las arquivoltas, los capiteles esculpidos y los canecillos que completan la decoración de esta fachada, orientada a unas vistas excepcionales. La ermita también cuenta con un óculo bellamente decorado. Fuera de la localidad merece la pena acercarse hasta la Torre de San Leonardo en la carretera que vuelve hasta Lumbrales, una torre que recuerda la grandeza de la antigua iglesia hoy completamente caída y de la que permanece como fiel testimonio esta torre de gran altura. Hinojosa también es depositaria de una riqueza etnográfica milenaria que el día de San Juan se manifiesta en todo su esplendor con la procesión y el baile de la bandera. Hinojosa, territorio fronterizo, recuerda una manifestación de valor popular, arrojando al representante del poder feudal del país vecino que poseía el derecho de pernada sobre las doncellas de la villa. Otro de los puentes con el pasado y a la vez de futuro es la elaboración de los célebres quesos de oveja, artesanos queseros que son ahora mismo una de las grandes apuestas de desarrollo de la localidad, aprovechando el ancestral pastoreo de ovejas en un proceso que, manteniendo la sabiduría ancestral, ha añadido elementos tecnológicos como el ordeño automático, los elementos de acero inoxidable, cámaras para la curación con temperatura estable. La vía deja Hinojosa a un lado, momento en el que comienzan a acentuarse las pendientes para abordar un desnivel de 150 metros hasta la próxima estación, la de la Fregeneda, descenso que también obliga a que las curvas aumenten su radio hasta los 300 metros. Antes de llegar a la estación de la Fregeneda, aún hay que cruzar el Froya. Aquí ya encontramos el anticipo de lo que nos espera en la más bella etapa del recorrido, un magnífico viaducto de 4 tramos de hierro y construido en pendiente con un total de 165 metros de longitud, y anticipa uno de los tramos más singulares de toda Europa, en el que nos adentraremos en el próximo capítulo. One more thing.